Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Probablemente estemos todos de acuerdo en una afirmación, y es que la corrupción es el cáncer que carcome las estructuras del país. Lo que no se define claramente es qué cosa sea la corrupción y qué importancia tiene en la vida nacional. Pues ahí sí, como que todo depende del color del lente con el que se miren los asuntos. Porque para nosotros es corrupción cualquier desvío de dinero que se haga con el propósito distinto de servir a la causa para el que el dinero se destina. Cualquiera. Es decir, toda la mermelada es corrupción. ¿Qué entendemos por mermelada? Para que nos pongamos de acuerdo sobre este asunto dramático. Por mermelada entendemos nosotros el cúmulo de recursos que se van directamente para una determinada región o para una institución cualquiera, no con el propósito de servir a la comunidad, no con el fin que tiene en apariencia el otorgamiento de los recursos, sino para buscar un provecho político. Señores, estamos en vísperas electorales. A 6 meses están pactadas las elecciones regionales, elecciones para los municipios, con los alcaldes, de los departamentos, con los gobernadores, de las asambleas en las mismas unidades regionales, departamentales, y los consejos en los municipios. ¿Y eso qué significa? Que todos quieren ganar las elecciones. El apetito de poder es un apetito insaciable en el que hace política. ¿Y cómo se hace política en Colombia? Otrora, ya lo veremos hoy en la historia cuando recordemos las controversias entre los partidos políticos. Las controversias se hacían sobre la base de las ideas. El Partido Liberal era un partido librecambista, era un partido libre pensador, era un partido anticatólico, el Partido Conservador era todo lo contrario. En esa disputa también apareció otro asunto de la mayor entidad, el del centralismo, que teóricamente le correspondía defenderlo al Partido Conservador, y el del federalismo, que fue mantenido tantas veces por el Partido Liberal. ¿Pueden ustedes averiguar hoy, a estas alturas, qué es lo que sostienen los partidos? Si uno le preguntara a un transeúnte, o no a un transeúnte, a una persona enterada en política, ¿qué significa el partido de la U? ¿O qué el partido de Cambio Radical? ¿O qué están haciendo en la política los partidos liberal y conservadores? ¿Tendrían una respuesta adecuada para darnos? Los partidos tienen una estructura de pensamiento. La gente se bate realmente por lo que un partido sostiene. ¿O todo esto es una acumulación de intereses? Crea intereses. Decía el gran autor de Los intereses creados, de don Jacinto Benavente. Crea intereses. Y eso es lo que hay alrededor de la política colombiana. Intereses. Y detrás de esos intereses, los unos se hacen elegir alcaldes, y los otros gobernadores, y los otros diputados, y los otros concejales. Es un sentimiento absolutamente desprovisto de contenido. ¿Y esto a qué conduce? En línea recta, conduce a todas las formas de la corrupción. La corrupción, entonces, que no depende o no se expresa en un robo directo, que el dinero se pierda. No, la corrupción se expresa en contratos que se le otorgan, por supuesto, al amigo de la persona que está promoviendo el hecho de corrupción,
y esos contratos tienen una estructura tal que con ellos se hacen grandes ganancias y probablemente con ningún provecho para el Estado, para el departamento, para el municipio. Eso es corrupción. Por eso la hubo en el gobierno de Juan Manuel Santos a unos niveles gigantescos. ¿Cómo gobernó? Lo que se llama la gobernabilidad, ¿cómo se hacía? A base de corrupción, comprando los partidos, y entonces a cada partido se le entregaban instituciones del Estado para que se manejaran de cualquier modo. El resultado final de ese manejo no tenía ninguna conexión con el tema que se estaba discutiendo. Ninguno. Saber que el IMPEC estaba en manos de fulano, que Colciencias estaba en manos del otro, y así sucesiva e indefinidamente era dueño de una parcela. ¿Eso qué es? Corrupción. Probablemente no se presentaba el hecho físico de que el dinero desaparecía, como sí lo hubo en muchas ocasiones. Sí, señores, el dinero desaparecía. Por ejemplo, desaparecía la plata para la comida de los niños, para el PAE. A los niños no les llegaba la comida y alguien se quedaba con ese dinero. Cuando hablamos de los famosos carteles, los carteles de la hemofilia, los carteles de los psiquiátricos y de esto y de aquello, ¿eso en qué consistía? Por ejemplo, para tratar casos de hemofilia y en realidad para que llegara al bolsillo de algún corrupto. De manera que la corrupción tiene muy distintas formas de expresión. Lo cierto es que mientras tengamos corrupción, mientras no haya pulcritud en el manejo de la cosa pública, mientras no volvamos a la confrontación de las ideas, del pensamiento, a las discusiones sobre los grandes temas nacionales, lo que vamos a tener es un revoltijo de intereses donde medra siempre lo mismo, la corrupción. La corrupción que tiene pues tantas y tan diversas formas de expresión, y la corrupción que destruye a un país. Estábamos hablando de la corrupción en el gobierno de Juan Manuel Santos, y resulta que en ese gobierno, queridos amigos, ustedes que nos están escuchando, duplicaron el valor del endeudamiento público, que llegan hoy al 50 y al 60% del PIB, cuando comenzó el gobierno de Santos estábamos en el 32 o 33. Santos duplicó el endeudamiento del Estado. En otras palabras, todos los presidentes de Colombia, desde Simón Bolívar hasta Juan Manuel Santos, tuvieron un endeudamiento determinado. En la época de Juan Manuel Santos, en 8 años, ese endeudamiento se duplicó. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde está la plata? Está en gigantescas carreteras y autopistas, está en puertos maravillosos sobre los 2 océanos. ¿Está convertido en qué? ¿Cuál es la realidad tangible que tenemos de semejante acumulación de deuda que nos echó encima el señor Juan Manuel Santos? En ninguna parte, porque lo esencial de la corrupción es esa, que el dinero se gira, que la deuda queda y que las obras que debían expresarse en ese endeudamiento no aparece. Hemos tenido muchos casos de corrupción política en el continente con desarrollos infraestructurales muy importantes. Por ejemplo, la Venezuela anterior al sistema democrático, la Venezuela de Pérez Jiménez, en toda esa época, en Venezuela se construyeron grandes avenidas, hubo grandes desarrollos de infraestructura en medio de una gran corrupción política, pero que no se expresaba en el robo físico de los dineros del Estado, o por lo menos no en la proporción que nosotros estamos lamentando en Colombia. La corrupción. Queridos amigos, vienen en muy pocos meses las elecciones para alcaldías y para gobernaciones, para consejos y para asambleas. ¿Va a volver a reinar la corrupción? Es decir, votaremos sin que nos importe una higa saber qué significa el gobernador fulano o el alcalde perano desde el punto de vista de la concepción del Estado, de la manera como realmente lo va a manejar, o simplemente, otra vez, llevaos de la ternilla, vamos a votar por el que represente el círculo de intereses que nos parezca más cercano, más próximo, en los que podamos estar involucrados. La corrupción es el cáncer que se come
las instituciones y el presupuesto nacional. No tengan sobre eso duda ninguna. ¿Quién paga finalmente? El pueblo colombiano paga los resultados de la corrupción. Y nos vamos a prestar otra vez a una forma de corrupción generalizada. Este Congreso, el que está elegido hoy, ¿por qué se eligió? ¿Qué representaban los candidatos del partido de la U desde el punto de vista del pensamiento, de las ideas rectoras sobre el Estado? Nada, por supuesto. Y los de Cambio Radical, nada distinto de que a algunos les llamaba la atención el doctor Vargas Lleras, nada distinto. ¿Y qué significaba el Partido Verde? Un partido que proviene del comunismo como provienen todos los partidos comunistas del mundo. Pero, en el fondo, contenido ninguno. La prueba es que cuando hay acontecimientos atroces que desbaratan el verde de la nación, como las voladuras de los oleoductos, el Partido Verde no dice nada, porque pertenece al mismo círculo de intereses de los que ponen las bombas contra los oleoductos. Entonces, así elegimos un Congreso nada homogéneo, un Congreso heterogéneo, sin unidad de criterio, sin claridad de ideas, y eso lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo. ¿Vamos a elegir alcaldes y gobernadores de la misma manera, nos preguntamos, siguiendo la misma ruta, la ruta de la corrupción? Eso quisiéramos decir todos a una, como en Fuente Ovejuna, que eso no debe ser posible. Pero si no cambia mucho el país y la mentalidad de los colombianos, otra vez iremos a las urnas sin saber por qué estamos votando, por cuáles intereses creados, por cuál visión o por cuál concepción del mundo, como dirían los alemanes. Probablemente por ninguna, distinta de que nos gusta el candidato sutano o el candidato perano. ¡Qué pobreza en la que está la política colombiana!